PlayStation. Esto es Real Estelí. ¿Qué tal, fanáticos? Bienvenidos al juego 3 de esta edición 2022 del torneo FIFA. Y hoy tenemos otro enfrentamiento y nuevos jugadores. Tenemos a Fernando, son dos Fernandos, Fernando Girón y Fernando Castillo, quien es el aficionado que se va a enfrentar contra nuestro jugador el día de hoy. Y veremos qué tal están los resultados. Hoy vamos a seguir con más de... Mira, yo tengo aquí el control de la Play 5 y ya con este tercer enfrentamiento, con esta tercera partida de FIFA, como que se me está dando ganas de empezar a jugar FIFA para inscribirme el siguiente año en la próxima edición del torneo FIFA. Pero vamos a ver. Voy a seguir aquí aprendiendo de los aficionados y de los jugadores que se están enfrentando. Hoy, ya como lo decía Diana, tenemos el tercer partido en esta edición 2022 de FIFA, pero ya es momento de pasar con Leilani Leitón para que nos presente a los contrincantes de esta partida. Adelante. Gracias, muchachas. Ahorita ya estoy con Fernando Castillo, quien es parte de los integrantes de ahora, pero él es aficionado de la mejor institución del Fútbol Club de Nicaragua. Pero bueno, a ver, ¿cómo te sentís ahorita? ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos antes de iniciar? Me siento tranquilo y emocionado por enfrentar al jugador y ahorita estoy pensando solo en las tácticas que voy a usar para ganar. Dios mío, es de echarle a viene, pero preparadísimo. Ya está pensando en todo lo que va a pasar en el juego. Pero, ok, yo quiero escuchar de vos, ¿qué equipo tenés que elegir y por qué? Bueno, voy a usar al Bayern porque pienso defender, porque seguramente va a usar al PSG. Entonces, para defender a Mbappé, a Neymar y a los jugadores rápidos que tienen. Ok, vamos a ver qué tal te va en este partido. Te deseo la mejor de la suerte, amigo Fernando Castillo. Ustedes, muchachos, ya bien presentados para ustedes. Y ahora vamos a pasar con el jugador a continuación. Muchísimas gracias, Fer. Ya te puedes pasar por allá para pasar con nuestro queridísimo Fernando Girón. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sos parte de los jugadores de Real Estelí Fútbol Club. Así que coméntame tu experiencia y qué tal te sentís ahorita. Bueno, primero que todo, pues nervioso como cualquiera que está acá. Primera vez en este torneo. Y un poco tranquilo también, ya motivado también, porque también vengo con unas tácticas ahí para jugar. Es que los dos, yo creo, bueno, entonces no, yo no sé, yo creo que me iré no sé hasta cuándo, porque este partido sí viene potente, cada vez más los chavalos vienen más preparados, estoy viendo por aquí. Pero bueno, ¿cuál equipo va a elegir vos entonces? El Bayern Múnich. Dios mío, es que ellos vienen potentes, pero ¿por qué decidiste ese equipo? Porque es uno de los equipos que tienen jugadores rápidos y... Ah, bueno, ¿ya tenías experiencia con esta consola? No, primera vez que juego en Play 5. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal te va. Te deseo lo mejor, amigo. Así que vamos a ver qué nos tienen los muchachos a continuación. Señoras y señores, estimados fanáticos, gracias Leilani. 22 de junio del año 2022, partido entre Fernando Girón y Fernando Castillo. Tercero de este torneo FIFA 2022 de Real Estelí, patrocinado por Touch Gaming. Y también lo que va a definir la primera llave de cuartos de final. El ganador de este desafío pasa a los cuartos de final y se enfrentará en esa instancia al vencedor de Roger Gómez y Javier Moraga. Haciendo los últimos ajustes, y acá presente el relator
y narrador de este partido, Gabriel Valerio. Buenas tardes. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por supuesto, muy entusiasmado. Es el juego número 3 del torneo FIFA 2022 de Real Estelí. Recordemos que ya está definida la primera llave porque en el partido inaugural Francisco Paz superó a Michael Gómez. En la segunda llave, Lester García, que se convirtió en el primer aficionado en avanzar a la siguiente ronda, derrotó en tiempo extra 4-3 a Iván Uriarte y avanzó a la siguiente instancia y se estará enfrentando a Francisco Paz. Esa es la primera llave ya asegurada. Y ahora nos vamos con este partido de Fernando versus Fernando. En el caso de Fernando Girón, jugará con el Bayern de Múnich y Fernando Castillo con el Liverpool. Interesante duelo. Primero, duelo de los Fernandos y duelo de equipos rojos, aunque el equipo de casa Liverpool tiene la ventaja con el uniforme. Bayern Múnich jugará como visitante con vestimenta blanca. Partido de igual forma, mi estimado Gabriel, no tenemos referencias de lo que puedan generar estos muchachos con los videojuegos, pero eso nos permite tener un poquito más de emoción por la incertidumbre que se genera. En Anfield Road, los muchachos están eligiendo el estadio, despejado el cielo, y por la noche se jugará este partido. A punto de arrancar el duelo y estamos nosotros, por supuesto, pendientes de lo que será este duelo tercero de este torneo FIFA 2022 de Real Estelí, patrocinado por Touch Gaming. A punto de arrancar este compromiso. Recuerde, Touch Gaming tiene las mejores consolas del país. Visítenos para que usted pueda encontrar lo que necesita, accesorios. De hecho, acá nosotros tenemos audífonos especializados para videojuegos. También tenemos capturadoras para si usted quiere hacer streaming de sus videojuegos en las redes sociales. Y también tenemos todo tipo de juegos para sus consolas. A punto de arrancar el duelo, mi estimado Gabriel, en sus manos. Así es, ya pitó el árbitro central y comenzó a rodar el balón. Vamos, roda el mundo. Era el equipo del Bayern que la controlaba y la perdía. Ahora se viene el conjunto de Liverpool. Balón hacia adelante. Cuidado, este puede ser el primero. ¡Grítala conmigo! ¡Gol! De Mané, que marca el primero. Fernando Castillo, que juega con el Liverpool, ya se pone arriba en la pizarra muy temprano. Fernando, eso debe de generar confianza. Sí, bueno, miré el espacio y lo ataqué porque salió a presionarme en los medios. Decir bueno, Fernando, pero los dos se llaman Fernando. Es que quería ver cuál estaba más atento. Ah, perfecto. Bueno, ya está el partido, 1-0, lo gana Fernando Castillo, el aficionado de la institución deportiva más importante de Nicaragua, y Fernando Girón, jugador de nuestras categorías menores. Aquí la controla el Bayern por la banda derecha, puede meter el centro, demasiado abierto, el cabezazo desde fuera del área. Y bien, el guardameta era Lewandowski, el que buscaba cómo llegar a la marca. Ya la controla el Bayern por la banda derecha. Alexander Arnold la deja en corto para su compañero Hernández. Va hacia atrás ahora, cerca del círculo central por la raya internacional. Más atrás la número 5, la proyección de juego se viene por la banda derecha. Que bien, el toque de pelota es rápido. Aquí se puede venir el segundo, este es el faraón. Salah le pegó demasiado tarde. Y bien la reacción del guardameta y se viene la contra, sin embargo muy lento. Lewandowski intentó quitarse la marca y no pudo. Ya la controla el equipo del Liverpool, ya la recuperó de inmediato. La entrega es incorrecta, aquí puede estar el segundo. Se equivocó, se engolosinó con la pelota y jamás le pegó, Frederic. Esta es una cascada de errores en la defensa, en la delantera, para marcar, para salir, mucha presión, mucho nerviosismo. Tiene dificultad para ir a ganar el juego desde el fondo, hay dificultades para definir. Y al parecer el Liverpool es el que está teniendo la mejor parte porque todavía no conocen al arquero de Liverpool. Aquí se puede venir el segundo. Bien, el guardameta era para mandarlo con Mané por el costado izquierdo. Sin embargo, prefirió ser frontal en el caso de Fernando Castillo. El balón por el costado izquierdo. En corto, el toque de pelota, 1-0 a la pizarra. Lo gana el aficionado sobre el jugador del Tren del Norte.
Llega la marcación, no llega nadie. El toque de pelota es por el carril de en medio. Kimmich abre por la banda derecha. El toque hacia atrás buscando a Lewandowski. Había posición adelantada. Levanta la banderola el asistente. Lo pita el árbitro central del juego. Estamos llegando a los 17 minutos de partido. Fabinho la manda por el costado derecho. Y el Liverpool, que viene de ser finalista en la UEFA Champions League, temporada 2021-2022. Aquí está el Liverpool. Balón filtrado, aquí puede ser el segundo. Precisa y oportuna la pierna porque ese balón iba para el fondo de la cabaña. Cuidado con la contra. El trazo es largo, bueno, preciso por el costado izquierdo. Adelantó demasiado el balón y yo he visto a alguien correr así frente al marco. Y ella pidió Ramos. Sergio Ramos, qué bárbaro. Cuando estuvo en el Sevilla o en el Madrid o en el Paris Saint-Germain, ¿en qué equipo lo habrá hecho, Dios mío? Bueno, son dos conjuntos competitivos, una tripleta de delanteros que da miedo, la de Liverpool, Sadio Mané, Mohamed Salah y el Bobby Firmino de África y Sudamérica respectivamente. El Bayern Múnich, el equipo más poderoso futbolísticamente hablando del planeta, según los expertos. Repito, los expertos, no lo digo yo. Desde su arquero Manuel Neuer, pasando por los defensores, los mediocampistas y los delanteros. Acá tenemos prácticamente a la élite del fútbol europeo y por ende del fútbol mundial. El Real Estelí, equipo que ya tiene 50 años de historia. Sí, porque este equipo es el más importante de Nicaragua y es la base de la selección nicaragüense de fútbol. El disparo desde fuera del área y vuela el guardameta, mano cambiada para mandar el balón por la última línea. Presiona el Liverpool, domina el Liverpool, lo está ganando el Liverpool, que es dirigido por Fernando Castillo, aficionado de nuestra institución que se ha ganado el cupo para estar en este torneo FIFA 2022. En el fondo el toque de pelota con Robertson. Robertson la deja para su compañero, se la regresan, está dentro de los 16-50. El balón retrocedió bien la pierna del defensor y cuidado esas contras del Bayern que se han quedado cortas. Tiene toda la posibilidad del Bayern para salir en contra, en velocidad, en proyección, en generar peligro, pero se tarda una eternidad. Aquí está Mané estaba en posición prohibida. Estamos llegando a la media hora del partido, Frederick. Me llama la atención esa posición adelantada, no percibí, aún así pues sabemos que la precisión del videojuego es 99.9% y por eso se silba esta posición adelantada, que hay una falta. Jugada balón estático cuando hay movimiento, dice el árbitro del partido que se va a hacer el lanzamiento. Es precisamente Kimmich el que le va a pegar. Hay 4 en la barrera. Dijera un buen amigo, le pegó al arco iris. ¿Qué pasa con ese disparo, Gabriel? Yo no sé qué pasa. Yo creo que hasta nosotros cobramos mejor esos tiros libres. Así es. No hay duda de eso. 33 minutos lo está perdiendo. En el caso de Girón, que juega con el Bayern de uniforme blanco, ataca de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo hace el Liverpool. Qué buen cambio de balones, puede pegar. A un lado de la cabaña el disparo era Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. ¿Qué pasó, Girón? Denos detalles ahí, que con ese tiro libre que cobró, toca funciones especiales, está nervioso. Un poco nervioso. Bueno, hay que tomarse un tranquilizante. Y Castillo, ¿qué nos puede decir? Tantas oportunidades falladas. Mira eso. Sí, hombre, nada. Preciso, nada. Él entendimos todo. Estamos en vivo y directo con este tercer partido de la etapa de octavos de final del torneo FIFA 2022 organizado por Real Estelí en su tercera edición, la segunda incluyendo a los aficionados. Hacia atrás era Firmino que le deja para su compañero Alexander Arnold. ¡Oh, qué bien! Se quita la marca, la deja en corto. Aquí se viene Liverpool, puede ser el segundo. Mané le puede pegar, llegó la marca, Mané le pegaba y con fortaleza a los defensores del Bayern del Múnich evitan cualquier disparo peligroso. El toque de pelota por el costado izquierdo, aquí está Kalman, avanza con balón dominado, llega la marca, qué bien. Qué bien en la marcación, la zona defensiva de Liverpool, que lo está ganando 1-0 en la recta final del primer tiempo. Avanza con balón dominado ese Henderson, la deja hacia adelante, balón filtrado, posición adelantada. Lo agarraron infragante ahí en esa zona. Me parece que era cuando buscaba al faraón Mohamed Salah. La recupera aquí el equipo de Liverpool ya en el fondo, sin complicaciones. El Bayern. Oh, la entrega es incorrecta, cuidado, aquí se ve el Liverpool, puede ser el segundo para terminar la primera parte. Adelantada. Pero se lo falló, aunque estuviera en posición adelantada, se lo falló Frederick. Clarísima,
Atacaban 3, defendía 1. Yo no sé por qué esperó tanto para entregar la pelota. Me da la impresión que estaba como apostando a la precisión del juez de línea. Vamos a la pausa, ya venimos. Estamos de regreso, estimados fanáticos. Gracias por continuar en esta transmisión en vivo y directo. El juego número 3 del torneo FIFA 2022. Fernando Girón versus Fernando Castillo. La F versus la F, el Bayern versus el Liverpool. Pito el árbitro central y comenzó a rodar el balón. Vamos a rodar el mundo. Arrancó el segundo tiempo el conjunto de Liverpool, que la toca por el costado izquierdo con Robertson. Robertson la deja hacia atrás para su compañero. Ahora por el círculo central. La marca no llega. Alexander Arnold. Arnold por el carril de en medio con Fabinho. Fabinho cambia de balón por el costado izquierdo. Controla la número 5. La pasea. Cuidado aquí la equivocación. Era Lewandowski que la controla. Domina. Mandaba hacia adelante. Le entregó mal. Pero la recupera el Bayern, que juega de uniforme blanco de derecha a izquierda y comandado precisamente por Fernando Girón y el equipo del Bayern. Bueno, el Bayern juega de blanco y el equipo de Liverpool de rojo, comandado por Fernando Castillo. Por la banda derecha, bien, Fabinho robando la número 5. Aquí buscaba la individual. Jota no puede. La recupera, sin embargo, el Liverpool con Mané por el costado izquierdo. Avanza con balón dominado. Hace muy bien la pausa. La deja en corto ahora por el carril de en medio. La proyección de juego viene por la banda derecha con Alexander Arnold. Arnold avanza con balón dominado. Puede meter el centro. ¡Oh! ¡Grítalo conmigo! ¡No! De Liverpool la marcó Mané y Fernando Castillo lo está ganando 2 goles por 0, Frederic. Buena definición en el área, de hecho de pierna derecha, lo golpea Mané a segundo poste cambiado. La dirección de la pelota, como indica la técnica, modulas la parte superior de tu cuerpo hacia el frente para que las piernas te queden con el apoyo suficiente, tener la fortaleza necesaria para pegarle al arco con potencia. Así lo hace Mané, justo como también lo desempeña cuando juega en el fútbol con el equipo de Liverpool. 2-0 lo está ganando y este sería el segundo de nuestros aficionados clasificados y el segundo jugador que quedaría fuera de la contienda. 57 minutos, parece difícil, complicado que haya una reversión del marcador, sobre todo porque hemos visto fallar y fallar goles a Girón en este compromiso. Castillo ganando los 2 goles por 0. Hay tranquilidad en el banquillo ahí precisamente donde estás. Sí, tranquilo porque voy ganando 2-0, pero tratando de meter más goles. Aquí se puede venir el tercero, que viene el recorte. El faraón, el interview del defensor. Grítala conmigo. ¡Gol! Del faraón Mohamed Salah. Y un desvío ahí, el balón se va al fondo de la cabaña. 3-0 y hasta el momento estamos viviendo la primer goleada del torneo FIFA 2022. 3 goles le han propinado a Girón. 3 goles que se convierten en una ventaja bastante amplia. Así era antes. 3-0 knockout antes de que concluyera el primer tiempo.
cuando jugabas en el barrio y solo había tal vez un PlayStation y eran tantos los que querían jugar. Entonces así era, 3-0, antes que terminara el primer tiempo usted tenía que entregar el control para el siguiente jugador. Entonces no jugabas nada, Freddy. No, déjame decirte que en el 2007 yo fui campeón del barrio San Judas de Managua. Participaron dos. Y después, en aquel entonces, en un centro comercial hubo una competencia nacional. Recuerdo que en la primera ronda gané el partido 4-3. No recuerdo el nombre del rival. En la segunda fase me ganaron 6-0. El Barcelona era el equipo rival y los 6 goles los marcó Samuel Eto'o. Clarísimo, eso no se me va a olvidar nunca. Pero bueno, volviendo al tema, acá estamos en este compromiso que, como te repito, mi estimado Gabriel, está 3-0. Parece improbable una remontada en este marcador. Y lo cierto es que se han visto debilidades de parte de los dos jugadores. Ahora Castillo está clasificando. Su rival es Roger Gómez o Javier Moraga en la siguiente fase. Y habrá que ver qué tal le va a ir. Tendrá que ajustar todas las debilidades que tuvo en este compromiso. 3-0 el partido. Estamos llegando al minuto 70. Aquí se viene el Bayern. Puede ser el del descuento. El centro y la pierna defensiva. El balón se va a tiro de esquina. Hay modificaciones. Musiala se vino a la cancha. Hay tiro de esquina. Se va a venir Lewandowski. El centro, el cabezazo defensivo, alejando el peligro. Viene la contra del conjunto de Liverpool. Oh, le empujaron al faraón, la recuperó. La dejó en corto, la entrega es incorrecta. Falta y cobró rápido. Sí, de inmediato, ¿no? Balón filtrado, que bueno, esta puede ser. Y el guardameta le dice que no al primer gol del Bayern. Ahora se viene el centro. El cabezazo defensivo alejando el peligro. Frederick Ramos en los comentarios. Gabriel Valerio en la descripción de este juego. Es el tercero del torneo FIFA. El centro es bueno. El balón queda suelto. Le pegó espantoso. La mandó por encima de la cabaña. Eso no se fallan, Frederick. Yo hasta dudo si tocó el botón para pegarle al arco. Hasta lo pongo en duda porque ese toquecito está extraño. Vos sabés que antes te equivocabas porque el cuadro era para disparar y el círculo para centrar. Quizás toca el círculo para centrar. Sí, ahí pudo venir la equivocación. El disparo. Mira, te voy a ¿Has decir. visto jugar a Frederick Ramos de casualidad? En ese año 2006, tal vez Brandon, nos acompaña Brandon Chávez en este partido. Hoy estamos a 22 de junio. Tal vez Brandon se acuerda en el 2006 con el PlayStation 2, el Inter de Milán era uno de los equipos más poderosos. Adriano, Zlatan Ibrahimovic, Stankovic, Cambiaso. Era uno de los equipos más poderosos. Walter Samuel en defensa, Materazzi también en defensa, Julio César el arquero. Era imbatible ese equipo del Inter de Milán y recuerdo claramente que la competencia era el Barcelona con Eto'o, con Ronaldinho y me parece que Ludovic Juli era el que completaba esa terna de delanteros. En el cierre del partido, 83 minutos, dice Brandon Chávez que para ese tiempo solo jugaba Mario Bros. Por el costado izquierdo en velocidad, que bien se quita la marca, puede pasarla, la dejó en corto para Lewandowski, le puede pegar el del honor, No llegó el del honor. Ese último toque. Era pegarle de primera. Girón, vos sos portero, ahora sos guardameta. Con razón. Está jugando en pro del arquero. Correcto, está jugando en pro del arquero. Ahí cuando pita. Posición perdida. Posición adelantada. Parecía que se acababa el juego. Se viene otra modificación. Venía Gómez. Este es Luis Díaz. Se va Alexander Arnold. Y se fue Lewandowski. Vino a la cancha Eric Maxime Choupo-Moting. ¿No te gustaría llamarte así en tu cédula, mi estimado Gabriel? Eric Maxime Choupo-Moting en lugar de Lewandowski. Y está perdiendo 3-0 y saca al principal delantero. Cambios que todavía yo no me explico. Es que es portero, Frederick. Balón retrocedido. ¡Ay! Salió el guardameta. Muy bien. Como los cambios que hacía Juan Vita de vez en cuando con la selección. Incomprensibles, como decía Miguel Ángel Anda, el presentador de Bienvenido. ¿Usted se acuerda de ese programa de comedia? Sí, claro. Incomprensible, pero bueno. Y no es que estemos veteranos ya. Cuando se va a acabar el partido, aquí puede venirse el del honor. Esta puede ser. Y se acabó el juego. Y lo pita Lezama. Buena, monstruo. Lo pita Lezama, se acabó. Qué bárbaro, Gabriel. Eso debería ser aquel árbitro de San Vicente que pitó el juego contra Nicaragua y San Vicente. Hay que asesorarlo. Se acaba el partido. Victoria para Fernando, de apellido Castillo. Girón se despide. Y
Así ponemos punto final al partido, pero no se vaya. Van las entrevistas posteriores con Leilani. Adelante. Gracias chicos, gracias. Ahorita estoy con Fernando Girón, parte de los jugadores de Real Estelí Fútbol Club. Amigo, ¿cómo te fue, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que un poco de nervio me mató y primera vez jugando en Play 5. Claro, no, pero igual, vos sabes que lo que cuenta es la experiencia de todas maneras. ¿Y qué tal te pareció? Pues sinceramente muy bonita, pues por parte para venir acá pues a participar en mi primer torneo así de FIFA. Claro. Y para la próxima será. Obviamente que para la próxima tiene que ser, ya con esta experiencia te tiene que quedar el conocimiento previo para poder hacerlo bien la próxima vez. Pero mira, contame, ¿qué tal te pareció tu contrincante? Pues sinceramente muy bueno, pues le hace swing, hermano. Le hace swing, sí. le hace swing. Le hace- Definitivamente eso estuve viendo y... O soy malo, le hace swing. O sos malo, le hace swing, ¿cómo es eso? No, amigo, no. Es que la práctica también. La práctica es el maestro y vas a ver, lo vas a tener la próxima. Pero bueno, muchísimas gracias, Fer Girón. Ahorita vamos a pasar del otro lado, pues no del otro lado, sino que con mi amigo, el aficionado, para saber cómo se siente en estos momentos. Que este amigo, a ver, ¿cuánto fue que quedaste ahorita? 3-0. 3-0, muchachos. ¿Y tu equipo era? El Liverpool. El Liverpool, o sea, Lisa Swim también. Ahí me estaban diciendo que el Liverpool es un buen equipo igual, pero ¿a vos qué te pareció y por qué decidiste elegir este equipo? Elegí el Liverpool porque es lo que más se asemeja al PSG en estadísticas de los jugadores. Son más rápidos y más fuertes que los otros. Correcto, eso es lo que me habéis dicho anteriormente, de hecho, pero lo que me causa bastante gracia y emoción es el hecho de que te llevaste todo el partido. ¿Qué se siente eso? Bueno, me siento bien y emocionado por seguir ganándoles a todos. Ajá, a todos, no solo a él, sino a todos, me encanta. Bueno, entonces, para tu próximo partido en este torneo, te deseo lo mejor, Fernando Castillo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, por supuesto. Ah, no se me olvidó, pero bueno, muchísimas gracias y te deseo lo mejor para la próxima hora. Vamos a ver qué nos tienen por ahí Esto las es muchachas. Real Estelí. Y ahí teníamos el enfrentamiento del día de hoy. Por supuesto, queremos felicitar a los chicos por el gran trabajo que hicieron hoy. Bueno, y por supuesto es momento de hablar de los resultados de esta partida 22 de junio entre aficionados y jugadores de Real Estelí. Teníamos enfrentándose a Fernando Girón y a Fernando Castillo, quien ganó con 3 goles, así que la victoria de esta partida es para Fernando Castillo, nuestro aficionado, quien se inscribió en esta edición de torneo FIFA. Mala suerte para Fernando Girón, quien se quedó con 0 gol. Pero bueno, es momento de irnos. Bye bye, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima partida de FIFA. PlayStation